Vivencias. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta. Bienvenidos a Vivencias. Hoy nos proponemos realizar una semblanza de Eduardo Darnoyans y para ello dialogaremos con el poeta, escritor y periodista Nelson Díaz, autor de Memorias de un trovador, conversaciones con Darnoyans. Para comunicarse con Vivencias nos pueden enviar un SMS al 2900 y en el cuerpo del texto 1130 espacio, lo que quieran compartir, y si no a través del Facebook Vivencias Radio. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, solo el Eduardo Darnoyans nace en 1953 en Montevideo. Es cantautor, músico, considerado uno de los poetas más importantes del panorama musical uruguayo, aunque él se consideraba como el surcidor. Un hombre lleno de talento, inteligencia, lo que Nelson Díaz agrega que tenía un humor mordaz e incisivo y destaca su solidaridad y amistad. Que cantó para los que sueñan sin ninguna sonrisa, a la pureza implacable del olvido, un hombre que no claudicó en sus ideales. Darnoyans vivió en una profunda fantasía, en la que reforzaron sus esperanzas Bob Dylan, el Mayo francés, el triunfo de la Revolución cubana, el socialismo y el movimiento hippie. Muchos de sus temas son clásicos de la música uruguaya. Su repertorio incluye, además de textos de su autoría, poemas y canciones de poetas nacionales y extranjeros, como por ejemplo Washington Benavides, Víctor Cuña, Liber Falco, Eduardo Milán, García Lorca, Nicolás Guillén, Circe Maya, Jorge Luis Borges, Antonio Machado, Rubén Darío, Pablo Neruda, César Vallejo, entre otros. Y su infancia y adolescencia transcurrieron al norte del país, primero en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, y luego en la ciudad de Tacuarembó. Recibió una gran influencia de su profesor de literatura, el poeta Washington Benavides, de quien musicalizó varios poemas, entre ellos El instrumento y Tanta vida en 4 versos. En torno a este poeta y docente que integró junto a Carlos Benavides, Eduardo Larbanois, Héctor Numa Moraes y otros jóvenes tacuaremboenses, el llamado Grupo de Tacuarembó. Realizó cursos en la Facultad de Medicina y de Humanidades, de Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, así como en la Universidad de La Plata en Argentina. A los 18 años registró su primer larga duración titulado Canción de Muchacho, que concitó la atención de colegas y críticos. Su segundo disco, titulado Las Quemas, fue editado en 1975. El álbum Sansueña, editado en 1978, puede considerarse la obra a través de la cual empezó a hacerse conocido por el gran público. Entre 1979 y mediados del 83, Darnoyans fue censurado por la dictadura militar, prohibiéndole actuar en vivo, aunque sus canciones podían ser transmitidas por radio. Su cuarto disco, Surcidor, se grabó entre mayo y diciembre del 81. Luego seguirán Nieblas y Neblinas, El Trigo de la Luna, Noches Blancas, Dylan, Sin Perder el Tiempo, una antología que reúne 20 años de trayectoria, Entre el micrófono y la penumbra, Raras y Causales, Canciones sefaradíes y El Ángel Azul. En diciembre de 1995, en el Teatro del Notariado, la cantante Silvia Meyer presentó el CD Darnoyans con un merecido homenaje con nuevas versiones de los clásicos de Darnoyans. Falleció el 7 de marzo del 2007, luego de atravesar dificultades de salud y la muerte de su esposa, lo que lo sumió en una profunda depresión. Y hoy nos gustaría realizar una semblanza entre el micrófono y la penumbra, los cigarros y los tragos que compartió Darnoyans con Nelson Díaz a través de su libro Memorias de un trovador.
Nelson Díaz es escritor, periodista, ha publicado 5 libros de poesía: Pactos y emblemas, Mendigos y otras tempestades, Malas intenciones, Liturgia urbana, Rigor mortis, El oficio de contar, un libro de entrevistas a escritores uruguayos, y la novela Corporación Medusa. También es compañero nuestro de la radio. Un honor, Nelson, que estés hoy aquí en Gracias por la invitación, fue un placer para mí. ¿Cómo conociste a Darnoyans? Yo a Darnoyans lo conozco como periodista. Le iba a hacer una nota para un medio de prensa y quedó pautada para un 2 de julio, por la década del 90, un poco antes, y le hice esa entrevista y le dejé un libro de poesía mío. Fue una entrevista bastante extensa porque mi idea era hablar de otros tópicos de su vida y no de su obra, que eran más o menos las preguntas tradicionales que le hacían a Eduardo. Y al tiempo después lo encontré de casualidad en un boliche que ya no existe más, que se llama Pupas, que quedaba en 18 esquina Gaboto, donde Eduardo solía pasar todos los días. Tenía una especie de oficina ahí. Y bueno, a partir de ahí comenzamos una relación primero de amistad. Nos encontrábamos todos los martes en Pupas, religiosamente, de tarde. Yo trabajaba en otro medio de prensa y salía e iba para ahí. Y al tiempo después me invitó a ser su representante y productor. Él en ese momento ya no tenía representante ni tampoco productor. Y bueno, así decidí comenzar a trabajar con él durante casi 10 años. Y en tu libro Memorias de un trovador, yo te decía, a mí me resultó un relato muy ameno, de mucha profundidad. ¿Por qué decidís escribirlo? ¿Y qué sentís luego de escribirlo, haber compartido tantas vivencias con Eduardo? Claro, nosotros generalmente teníamos largas charlas hasta de la madrugada, primero en un apartamento donde vivía Eduardo en la calle Uruguay, luego fue en la calle Mercedes, y con el tiempo le pregunté, lo invité a que esas charlas fueran parte de un libro. A mí me interesaba mucho escribir la vida de Eduardo, pero desde el punto de vista de él, ¿no? Que él mismo fuera relatando los momentos de su vida. Me pareció interesante tener esa voz protagónica de primera mano, de primera fuente, ¿no? Y él en lo primero no estaba muy interesado, le parecía que no valía la pena, quién se iba a interesar por su vida y su derrotero musical y artístico, y al final lo convencí, bueno, y empezamos a grabar esas charlas. No había un plan previo, si bien sí había temas que obviamente se iban a tocar a lo largo de las entrevistas, y fueron 23 cassettes. En aquella época se grababa en cassette, no existía el digital. No soy muy viejo, pero la tecnología ha cambiado mucho en poco tiempo. Claro. Y eran 23 cassettes de 1 hora y media que grabamos, y evidentemente no están todas las conversaciones en el libro, sino sería un libro muy amplio, muy extenso, pero sí está lo medular en este libro. Y bueno, después también toda la parte de fotografía. Yo viajé a Tacuarembó, entrevisté gente de su infancia, su hermana Alicia, que lamentablemente ya no está entre nosotros, algunos compañeros de la adolescencia de Eduardo, y están todas las fotos, bastantes fotos, la mayoría, de la parte de esa niñez, primero en Tacuarembó. Al final del libro hay testimonios que son... Sí. Después al final del libro y como anexo hay las miradas de compañeros de ruta de Eduardo. Tanto tú nombrabas al comienzo gente que influyó mucho en la vida de Eduardo, como es el caso de Washington Benavides. Hay una semblanza, una vivencia de él y de otra gente, Víctor Cuña, con el cual escribió, del poeta, que también fue productor y representante de Eduardo, que escribieron muchas canciones a 4 manos, de otro poeta de un gran poeta como es Eduardo Milán, que vivió en México hace muchos años, de Pablo Santamaría, quien fuera su director escénico en todos los espectáculos que hizo Eduardo. Es un broche muy muy cariñoso ese relato de todos esos compañeros, ¿no? Sí, a mí cuando el libro se editado, Eduardo ya había fallecido.
y me pareció interesante que esas semblanzas, esas miradas, se llama así ese capítulo, Miradas sobre Darnoyans, se conservaran tal como fueron concebidas. Y de hecho Eduardo nunca las vio, porque la idea justamente era que esas miradas las pudiera leer ya en el libro impresa, ¿no? En el papel y no antes. Y bueno, así quedaron, porque era una forma también que se mantuviera esa mirada fresca del Darno vivo, ¿no? Y no ya después de su fallecimiento. ¿Y qué sentís al mirar que realmente desnudó su alma a través de estas entrevistas? Digo, yo al menos lo sentí de esa forma, ¿no? Sí, a mí me parece, siempre me quedo con una frase de Eduardo, que ya culminando el libro, las charlas, le pregunto cuánto había de el Darno personaje en esas conversaciones y cuánto había de Eduardo Darnoyans la persona. Y Eduardo me dice, bueno, en un 90% de estas entrevistas yo fui Eduardo Darnoyans. Y eso me pareció muy interesante, porque de alguna forma, de algún modo, se desnuda la persona y las vicisitudes que debió padecer durante su vida. A mí eso me pareció muy interesante, si tenemos en cuenta, además, que Eduardo supo construir un personaje arriba del escenario, ¿no? Ese personaje luctuoso, sombrío, siempre vestido de negro, con lentes de sol, aunque fuera de noche. Y me parece que está bueno tener por un lado el Darno, que es la visión más pública, ¿no? Como el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, ¿no? Lo que uno veía, y por otro lado lo que era en su vida cotidiana. Y si yo te pidiera, antes de irnos a la primera pausa, que me dieras algunas pinceladas para empezar con esta semblanza de Eduardo. Y a mí me parece que Eduardo es un caso muy raro, sui generis, dentro de no solo de la música nacional, sino a nivel artístico uruguayo, porque es un hombre que, si bien, por ejemplo, dentro de esas, yo no las llamaría contradicciones, pero por ejemplo, Eduardo está considerado dentro del canto popular uruguayo, y sin embargo no perteneció al canto popular uruguayo. Sus influencias son otras, ¿no? Claro. Provienen más del rock y de los juglares y trovadores del sur de Francia, ¿no? Hay una influencia muy directa con Bob Dylan, por ejemplo, o Leonard Cohen o Antoine en Francia. No entra dentro de lo que fue el canto popular ortodoxo, si bien sí acompañó, y cómo lo acompañó, vaya por cierto, todo el contexto político de la época. Pero sus textos no eran panfletarios para nada. Claro. Eso lo remarcás. Claro, me parece interesante cómo Eduardo pudo acompañar una causa social en la que él creía, popular, y política en la que él creía, pero sin caer en lo panfletario, ¿no? Cuidándose mucho que en los textos, y hoy vale decir muchos textos que a nivel musical, digo, ¿no? Que fueron importantes en ese contexto político, y estoy hablando a la salida prácticamente de la dictadura o en la época de la resistencia, tenían un valor que hoy ya no lo tienen por el paso del tiempo y porque es otro contexto político, claro, ¿verdad? Claro. Sin embargo, las canciones de Eduardo de Darnoyans se mantienen vigentes, porque por ahí pasa también el arte, ¿no? Que algunos temas se mantengan vigentes a pesar del paso del tiempo. El texto estaba al servicio de su música, ¿no? Lo cuidó mucho eso. Él cuidaba mucho la parte lírica de las canciones. Era un obsesivo con el tema de corregir hasta las comas, la puntuación y los silencios, la respiración, dónde iba a ir. Pero además era obsesivo en la elección de las palabras. Demoraba mucho en componer el texto. Después las melodías, Eduardo tenía mucha facilidad para las melodías, era un gran compositor de melodías y de canciones. Hace un tiempo atrás, hablando con Cabrera, con Fernando, me decía que el caso de Eduardo es uno de los pocos casos en Uruguay donde sus textos, y coincido con Cabrera, se valen por sí solos fuera de la música. O sea, el texto sobre el papel, apoyado, impreso en el papel, se vale como un poema sin el maquillaje, por llamarlo de alguna forma, de la música. Claro. Te invito a hacer la primera pausa y continuamos dialogando en eso. Todo fue andén distante, sin
voces y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante. Recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor. Ahora que no hay nada, sino fotografías. Vivencias. Conocerse, claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumba. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el poeta, escritor y periodista Nelson Díaz, autor de Memorias de un trovador, conversaciones con Darno Jans, intentando realizar una semblanza de este magnífico trovador. Y yo me quedo pendiente del bloque anterior, que no te lo pude preguntar, ¿por qué te decía hermano lunar? Sí, porque durante un periodo de nuestras vidas vivíamos juntos allá en la calle Mercedes y teníamos una afinidad muy cercana. A nivel y de compartir muchas noches, capaz. Muchas noches, claro. La Luna, como Eduardo le tenía mucha admiración a la Luna, de alguna forma lo regía, decía él, en vez del sol, porque Eduardo tenía más bien una vida nocturna por su trabajo como músico, claro, como compositor, y bueno, así fue que salió lo del hermano lunar. Y su madre, durante el primer festival de la canción de Tacuarembó, le dice: pensá que también podés perder. ¿Vos te parece que esta frase lo marcó a Eduardo de alguna manera? Sí, fue una frase. Eduardo me decía que en ese momento la lectura fue lineal, una lectura primaria. Él salía con la guitarra, convencido que iba a ganar, y de hecho ganó. Fue la mejor voz de ese concurso de la canción joven en Tacuarembó, hecho que le permitió venir a Montevideo para grabar un simple. En aquella época eran los simples, que finalmente no lo grabó, pero sí fue la puerta para su primer larga duración, Canción de Muchacho. Pero esa frase, cuando la madre le dice pensá que también podés perder, Eduardo la tomó obviamente que podía perder en ese concurso, y Eduardo en algún momento me dice: después con el tiempo esa frase adquirió otra importancia en mi vida, porque también podía perder en otras cosas, ¿no? Y la vida se encargó de eso, además. Pero su llegada a Montevideo tampoco fue fácil. Noches de soledad y de frío existencial lo marcaron. Lo contás en tu libro. ¿Por qué? Y era una época muy difícil. Estamos hablando comienzos de la década del 70, ¿verdad? Eduardo gana ese concurso en el 71. Y bueno, Carlos Martins, que era uno de los jurados, era también el productor de Sondor, y Eduardo viene a Montevideo a grabar ese simple, esas dos canciones, que eran parte del premio del concurso. Y finalmente ese simple no sale, pero sí lo que se grabó para el simple más otras canciones dieron forma a Canción de Muchacho, que es su primer larga duración. ¿Y por qué Darno Jans renegó de la definición de poeta? Porque renegó varias veces. Y yo creo que había ahí un tema de humildad. Aparte, Eduardo era un gran lector, y obviamente su margen de comparación estaba muy alto. Era un gran lector de poesía y un gran lector de novela también. Y él, frente a otros grandes, pensaba que sus textos no se valían por sí solo, cosa que por suerte se equivocó, porque sus textos son importantes. De hecho, hay algún libro por ahí que analiza sus textos a nivel literario, y me parece que las letras de Eduardo valen como poemas, más allá de la melodía. Claro.
Y te confiesa, estuve en el infierno, pero volví. ¿Hacía catarsis, te parece, con la música? Sí, porque Eduardo pasó algún periodo de internación, algunos temas complicados y la música fue su salvación durante un tiempo. La música durante un tiempo fue su salvación en una época que era complicado, porque aquí en Montevideo recrudece la situación a nivel político. Él estaba en la Facultad de Medicina y finalmente se tiene que ir se va para La Plata, pero no había tomado en cuenta que La Plata en Argentina era aún más complicado. La Plata y toda Argentina, claro, en realidad, porque claro, la represión fue mucho más cruenta allá, si se puede hablar de más o menos crueldad en esa materia. Y va a La Plata y se queda un tiempo ahí en La Plata, que estaba difícil. Después se va para Buenos Aires, donde ahí trabaja en una juguetería que quedaba en la calle Corrientes, se llamaba Gurises, la juguetería. Lili se llamaba la dueña, y era una juguetería muy especial porque eran juguetes o de lata o de madera, artesanales. Y Eduardo siempre sospechó, nunca se lo preguntó a la dueña, pero siempre sospechó que ella de alguna forma daba refugio a los uruguayos que iban escapando de la dictadura aquí, porque de hecho el nombre de la juguetería Gurises, claro, es un término muy nuestro, y había otros compañeros de trabajo que eran también uruguayos. Y ahí finalmente se comunica con el padre, y el padre decide que vuelva porque estaba peor ahí la situación, así que vuelve a Montevideo. Y él, en ese periodo oscuro de su vida, combina conocimientos de alquimia, de la Kabbalah, y se produce en él una crisis metafísica, y surge Sansueña. Un antes y un después de ese disco. Sí, porque Sansueña a mí me parece que es uno de los discos más importantes de la música nacional. Si se hiciera una selección de los, 10 mejores discos de la música nacional popular, seguramente Sansueña tiene que estar en esa imaginaria selección. Es un disco que me parece fundamental dentro de la música nacional, y un disco fundamental en la vida y en la obra de Eduardo. Es un disco muy importante, más allá que hay otros discos que tuvieron más difusión, ¿no? Como El Trigo de la Luna, claro, ya grabándolo para el sello Orfeo en el Palacio de la Música. Pero sí, Sansueña es un disco importantísimo en la carrera de Eduardo. Y surge ese surcidor de melodías en un intento capaz que por refaccionar lo vivido. No sé cómo lo sentís vos, ese surcidor. Sí, sí, surcidor de melodías, y también hace referencia a ese surcir, ¿no? Pedazos, retazos, piezas sueltas de la vida de Eduardo. De alguna forma tratar de lograr empatía entre esas piezas, esos periodos de vida, que algunos fueron buenos y otros no tantos, y otros muy malos, por cierto. Eduardo pierde a su papá en un momento impensado, además cuando su padre era pediatra, el doctor Pedro Darnoyan Brun. De hecho, el hospital de Tacuarembó, la sala de pediatría, lleva el nombre de don Pedro. Un hombre que era un pilar, como un sostén de vida, dado el problema de salud de su mamá. Me parece que también fue un impacto para él en ese sentido. Claro, porque don Pedro era de alguna forma el sostén, el pilar emocional frente a la fragilidad de salud de mamá Alicia. Claro. Y bueno, no se pensaba que iba a fallecer de esa forma. Fue un infarto, fue algo impensado mientras atendía a un niño en su función de médico, obviamente de pediatra. Y bueno, y eso lo desestabilizó mucho a Eduardo, ¿no? Eduardo se entera aquí en Montevideo, y bueno, le avisan. En aquella época no había celulares, claro, ni internet. Le avisan que el papá estaba grave, pero ya había fallecido, y Eduardo se toma la Honda, la vieja y querida Honda, el Galgo, por Ruta 5, y por esos avatares suben 2 personas. Iba de noche él en el micro,
en el bus y suben dos personas y empiezan a comentar de la muerte y él se entera arriba del ómnibus, sin saber, la gente que comentaba sin saber que el hijo iba atrás. Así que fue un impacto doble todavía, pues, por donde se informa de que en realidad ya había fallecido. Claro. Le habían dicho que estaba grave para que fuera, regresara, claro. Es claro. Te invito a hacer una pausa, Nelson, y continuamos dialogando. Te das por lo derecho y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego. Vivencias. Te he visto llorando en la sombra, llorabas por mí. Pero cuando el sol... Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Nelson Díaz, autor de Memorias de un Trovador, un libro muy muy grato de leer porque un poco al ratito que uno lo está leyendo. Y yo te decía que en la pausa yo sentía escuchar a viva voz a Eduardo. Digo, pocas veces uno cuando lee un libro siente eso. Y vos me contabas una anécdota de familia de Darnoyan que te comentaban lo mismo, la tía y el tío, ¿no? Sí, que al leer el libro de alguna forma les recreaba la voz y la cadencia de Eduardo al hablar. Bueno, y eso a mí me siento muy halagado porque también fue la idea que te comentaba al comienzo de esta charla, de que el libro transmitiera en primera persona su vida. Así que bueno, yo estoy muy conforme con eso. Lo haces de una manera muy sutil porque dialogan, pero como no te das ni cuenta, lo sentís a él dialogar, hablarte así al lector en primera persona, y eso lo lográs de una muy buena forma, ¿no? Sí, el principal desafío que tenía cuando le planteé esto a Eduardo y cuando comenzamos con el proyecto, había muchos temas y preguntas de las cuales yo ya sabía la respuesta, claro, porque lo conocía, tenía una relación muy cercana. De todas formas, le volví a preguntar para que el lector, el posible o potencial lector, se enterara de algún hecho en cuestión. Así que por un lado hubo ese balance, sutil balance entre el amigo, al cual siempre es muy difícil entrevistar a un amigo, claro, además, desde luego, y la objetividad a la hora de la pregunta. Nieblas y neblinas, un punto de inflexión en su carrera, ¿por qué? Y Nieblas y neblinas es un disco que además el nombre, el título de ese disco se puede leer como un periodo determinado en la vida de Eduardo, ¿no? Esa cerrazón donde el horizonte parecía una lejana utopía. De ahí también proviene ese título, Nieblas y neblinas. Un hombre, una lejana utopía, pero a mí me parece que yo siento que fue un hombre que luchó por esa utopía, no sé qué pensás vos. Sí, Eduardo fue un hombre muy comprometido con su pensamiento político y su ideología desde joven, desde Tacuarembó, y bueno, y tuvo una militancia directa y viva dentro primero de la UJC y después del Partido Comunista, si bien como te decía, manteniendo su ars poética alejada del panfleto, ¿no? Pero siempre, bueno, tocando gratis para la FEU, que tenía mucho cariño por la FEU, porque él fue estudiante. Por sus estudios de medicina y por su padre, él tenía pero además para el PCNT o para cualquier causa social y popular, él siempre estaba presente. Sus textos son de noche y de luna, como él llamaba a la luna la teta del cielo. Y en esos textos aparecen eros, tánatos, muerte, desamor. Y en tu libro, ahora Ñan,
Dice, Eduardo es terriblemente inseguro y es terriblemente seguro. Duda siempre y está convencido siempre. Esa dualidad de vida de la que hablábamos al principio estuvo siempre presente en Vernon Jans, ¿no? Sí, es cierto eso que dice Corio. Era una persona muy insegura y a la vez muy segura, pero bueno, eso es parte de la contradicción de todos y potenciada en un artista, ¿no? Esa contradicción siempre está permanente, ¿no? Conviven en el mismo lugar. En cuanto a los temas, bueno, desde la época de los griegos, son los grandes temas, son los temas que importan, ¿no? El amor, el desamor, la muerte, la vida, ¿no? Digamos que yo considero que hay 5 o 6 temas que son los grandes temas de la literatura y del arte, ¿no? Después uno podrá tratarlos mejor o peor, y de ahí saldrán los clásicos. Pero en realidad, digo, los temas que permanecen son pocos, ¿no? Estoy pensando, te decía, el amor, el desamor, la vida, la muerte, la traición, ¿no? Shakespeare habló de eso largo y tendido. Y todo eso parte de la existencia. Exacto. Y caminaba por Montevideo junto a Víctor Cuña, silbando Blowing in the Wind. ¿Qué te genera esa imagen? Claro, es una imagen muy frágil, ¿no? Y de un Eduardo y un Víctor Cuña jovencísimos de Tacuarembó viniendo a la gran capital, ¿no? Viviendo en pensiones, y bueno, no los conocía nadie acá, obviamente, ¿no? Y pasar esas noches de invierno, ellos dos aquí lejos de su terruño. Sí, esa es una imagen que a mí me gusta muchísimo. Y si tenemos en cuenta lo que dice Blowing in the Wind, la canción de Bob Dylan, pero además que décadas después Eduardo tocaría antes de Bob Dylan, ¿no? En Montevideo, que para él fue como un sueño realizado, ¿no? El artista que lo había marcado tanto desde su adolescencia, bueno, iba a estar en cierta forma su inspirador también, ¿no? Claro. Dylan, Eduardo era fanático de Dylan, hay una canción que se llama Dylaniana, además. Pero y los textos de Eduardo tienen muchos puntos en común con los textos de Dylan, así que fue muy interesante eso e importante en su vida. Y fue un hombre que vivió al borde de la autodestrucción, pero a mí me parece que quedó vivo y sigue viviendo a lo largo de su obra. Sí, a mí me interesa mucho recalcar eso que tú decís, porque a veces siempre, sobre todo en Uruguay, ¿no? Lo negativo o la parte más dolorosa del asunto y oscura parece teñir todo de negro y bajo un manto y queda solo eso, ¿no? Sin embargo, Eduardo a mí me parece que es uno de los artistas intelectuales más interesantes que dio este país de los últimos 50 años, y como músico ni que hablar, y a veces, muchas veces se hace hincapié en ese carácter, ¿no? Del ser sombrío, oscuro. Pero a mí me parece lo que te preguntaba, que trascendió a todo eso a través de su arte, de su música, de sus canciones. Una voz muy especial, porque hay que reconocer que tiene una voz única. Sí, yo el timbre de voz de Eduardo es único, ¿no? Es una voz hermosísima, y la forma de cantar. Un trovador. Un trovador, totalmente, es un trovador que toma lo mejor de ese género musical que se desarrolló básicamente en la época medieval en España y en el sur de Francia. Con una dulzura como pocos lo han podido hacer, ¿no? Sí, y a mí vos sabés que me alegra muchísimo, además de esta entrevista, para recordar a Eduardo, su obra y su vida, grupos, por ejemplo, de rock que siguen versionando canciones de Eduardo, ¿no? Y me parece interesante que gente más joven, adolescentes, se acercan a Vernon Jans, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, por la versión del instrumento que hizo Buitres, ¿no? Claro. Sin saber que es una canción original de Vernon Jans. Y eso me parece que está bueno lo que tú decís, que de mantener de alguna forma viva la obra de él. Capaz que lo que te voy a contar es algo, tenemos 2 hijos jóvenes
Y el más joven, ayer yo escuchando una canción de Darnoyans, no sabía lo que estaba escuchando, y dice, papá, a ver, para, ¿qué estás escuchando? Qué bueno que está. ¿Entendés? La gente joven quizás no lo conoce, pero lo valora, es tal cual lo que tú estás diciendo. La gente muy joven lo llega a conocer de pronto por otro, lo descubre a través de gente más joven. Claro, sí, a veces es a través de otros artistas. Te invito a hacer la última pausa y continuamos de algo. El dolor, así el amor. Filo y piedra herí el claror del agua de tus ojos claros, Cecilia, 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 y de mí. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Nelson Díaz, tratando de hacer una semblanza de Darnoyans, y los invito a todos a que lean Memorias de un trovador de Nelson Díaz, porque es un libro delicioso. Y realmente en este ratito no pudimos dar a conocer, y realmente les va a gustar, les va a encantar. Es un libro que se lee en forma y se conoce a Darnoyans, cosas muy, muy lindas de él, y relatado de una forma muy amena también. Y ahora te voy a invitar a jugar a un breve ping-pong de Darnoyans, y quiero que me lo contestes desde esa amistad que los unió, más allá del trabajo, y desde ahí creo que lo vas a poder contestar muy bien. ¿Cuál fue el principal rasgo del carácter de Darnoyans? La solidaridad. Su principal virtud. La amistad. Su principal defecto. No confiar en sí mismo. Un lugar que le gustara. Montevideo de noche. Una imagen. Su madre cuando él era pequeño. Un sonido. Y el sonido de la guitarra. Un deseo. Un deseo para Eduardo era un mundo sin guerras. Un gran amor. Varios, pero creo que la música fue su gran amor. Su inspiración. La noche. Una injusticia. Una injusticia no haber sido reconocido en el momento adecuado y oportuno por el poder de turno. Un color. El negro. La luna. La luna, como tú dijiste, la teta lunar que todo lo regía. La noche. La noche, su comarca. Uruguay. Un país que quiso mucho y donde decidió vivir. Ha sido un inmenso placer recibirte. Se nos quedan los minutos, ya estamos cerrando, pero si yo te dijera, para cerrar, unas pinceladas últimas de Darno. Y bueno, para mí fue un honor, un regalo de la vida haberlo conocido. Como te decía, primariamente en la labor, en mi trabajo de periodista, y bueno, después haber cultivado una amistad con él de años, y finalmente, lo más importante es la amistad, finalmente haber compartido algunos trabajos juntos, en el Teatro Solís, giras por el interior, un recital en México, bueno, en la Sala Baferreira, por ejemplo, algunos toques en boliches que ya no existen más en Montevideo. Yo creo que eso para mí fue importante, pero además de alguna forma me abrió la cabeza con músicos que yo no conocía y con escritores. También fue un aprendizaje de vida, y encontrarme con un tipo, lo que te decía en este ping-pong, con un tipo súper solidario, siempre dispuesto a dar una mano, un hombre que muy inteligente, con una vastísima cultura, un hombre que además
aunque no lo pareciera, tenía muchísimo humor, un humor muy irónico, te hacía divertir mucho. Tú lo señalás y yo lo recalqué. Sí, es cierto, sí. Bueno, para mí fue un gran amigo y una persona a la que extraño mucho, por cierto. Yo te lo decía y me parece que a todos los que admiramos y quisimos y queremos a Darnos Chance, sigue aquí a través de sus discos, de su obra, y seguirá a través de nuevas generaciones, como decís tú, con nueva gente que lo descubra y lo pueda tocar a su manera también, ¿no? Sí, yo creo que va a seguir obviamente su obra, su obra viva, y sobre todo a partir de programas como el tuyo, donde se rescata su música y su arte. Así que celebro esta invitación, básicamente para conocer un poco más de Eduardo, y aquella gente que no lo conoce del todo se acerque a su obra. Que se acerque a través de Memorias de un Trovador, que va a conocer un Eduardo muy de cerca. Bueno, agradecerte, Nelson, y te esperamos. No sé si querés adelantar algo, que tenés algo en vista, pero no sé si querés adelantar algo que estás trabajando. Esperamos un poquito. Esperamos un poquito y te esperamos en poco tiempo con novedades de este gran escritor que está trabajando muy fuerte, y en poco tiempo lo tendremos acá para contarnos sobre esas novedades. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a todos por su amable atención, a nuestro compañero Gaby Juncal en Controles, y a la audiencia por estar allí y escucharnos, por sus cálidos mensajes. Muchísimas gracias, nos encontramos en otra edición de Vivencias, que tengan una excelente jornada. De plomo de un se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un Vivencias.